Estamos hoy con el periodista Pascual Serrano. Él es miembro fundador de la publicación digital Rebelión y autor de numerosos libros en los cuales analiza los medios de comunicación. El último que ha visto a la luz lleva por título Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, y a través de las 600 páginas realiza un trabajo exhaustivo de documentación y análisis de la manera en que los medios manipulan y ocultan la verdad al público. Pues bien, vamos a compartir los próximos minutos con Pascual Serrano. Pasamos a saludarlo de inmediato. Buenas tardes. ¿De qué manera arman o organizan los medios una campaña informativa claramente tendenciosa de cara a manipular la información en beneficio de sus propios intereses? ¿Cómo explicarías tú que se organizan estas campañas? Bueno, en primer lugar hay que decir que los patrones, lo que llamas campañas, los patrones, los perfiles, son muy diferentes según qué temáticas o según qué países o según qué cuestiones, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, en África, pues sucede una determinada cosa, que es el silenciamiento generalizado. Si miras en América Latina, lo que hay es la satanización de líderes progresistas de izquierdas. Si ves en Europa, lo que ves es falta de profundización de cuestiones que no quieren que analicemos en profundidad, como puede ser la Constitución Europea, por los vuelos de la CIA o por la migración, ¿no? Es decir, son diferentes. En cualquier caso, yo creo que el hilo conductor, ¿no?, sería los intereses económicos y financieros que hay en los grupos, ¿no? Esta mañana me estaban preguntando por qué el golpe de Estado de Níger no está saliendo en los medios de comunicación. La primera duda es, resulta preocupante porque además Níger es un importante productor de petróleo, ¿no? Bueno, hay que decir que el petróleo de Níger no lo explota una empresa española, sino lo explotan las británicas, por lo que probablemente la razón de que Níger no tenga presencia en los medios de comunicación españoles es que no son empresas españolas petroleras las que están ahí. Si sucede algo en un país como Bolivia o Venezuela, donde sí que están las empresas petroleras españolas, con toda seguridad le prestaría atención. Por eso la prensa francesa habla más de África y nosotros hablamos más de América Latina, porque las empresas francesas tienen más intereses en sus excolonias africanas y nosotros tenemos más, las empresas de capital español tienen más intereses en las excolonias de América Latina. No se trata de lazos culturales, ni afectivos, ni mucho menos, porque por ejemplo de Filipinas no hablamos nunca, a pesar de que fue colonia española, ¿no? Y en cambio sí hablamos de América Latina. Es decir, la razón evidentemente son intereses financieros y económicos que existen en España y que son los que transversalmente condicionan los contenidos. ¿Crees que la información económica es más fácilmente manipulable debido a la falta de formación por parte de los lectores o ciudadanos que no controlan determinada terminología? ¿O bien responde este hecho, que sea más controlable esta información, a que levanta más ampollas y más en los tiempos que estamos viviendo en estos momentos? Yo creo que la jugada con la información económica es presentarla como ciencia, ¿no? Es decir, como algo infalible, como algo neutral, como si fueran matemáticas, ¿no? Esa es en teoría eso es lo que quieren con toda la información, presentaros toda la información como aséptica, como neutral, como objetiva. En algunas cuestiones es difícil, evidentemente, convencernos, pero precisamente en la economía lo tienen muy fácil, ¿no? Es decir, son números, son datos, son cifras, entonces podrían hacernos pensar que no existe ideología ni opinión cuando se está informando sobre economía, y lo cual no es verdad, ¿no? Yo creo que la gran farsa de la información económica es presentarla como ciencia indiscutible e imparcial, y no. Es decir, la economía evidentemente debería de estar condicionada a principios, a valores y a prioridades. Es decir, la economía no son números, la economía es decidir si quieres dedicar el dinero a hacer aviones militares o a hacer hospitales. Hablemos ahora, Pascual, del papel del profesional de la información como intermediario entre los grandes mastodontes económico-periodísticos y el ciudadano de a pie. El papel del profesional de la información que se mueve en la disyuntiva de su honestidad personal y profesional a la hora de ejercer la profesión y los dictados de los medios. ¿Hacia dónde crees que camina la profesión periodística? Porque muchos de estos profesionales buenísimos se ven obligados a abandonar los medios o simplemente les invitan a abandonarlos. ¿Tenemos que reestructurar la profesión? ¿Hacia dónde camina? El problema es que, aunque estemos orientados, de poco nos sirve, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que yo creo que el marco, el modelo, la macroestructura empresarial, ¿no?, permite pocas grietas
aunque uno se pueda orientar, ¿no? Yo creo que hay que abrir debates importantes sobre el modelo comunicacional, sobre la propiedad de los medios de comunicación, sobre el papel de los gobiernos y de los estados. Ese es el debate fundamental. La discusión sobre la ética del periodista tiene muy poquito margen de maniobra, ¿no? Es decir, el periodista puede hacer muy poco en este modelo, ¿no? Yo alguna vez he hecho alguna comparación odiosa diciendo que el periodista se podía haber convertido en algo así como el administrativo del ministerio de una dictadura. Es decir, un tipo que no es responsable, que de alguna manera forma parte de la macroestructura burocrática de una dictadura, pero que su papel, como es el administrativo que escribe la máquina, pues no puede derribar o derrocar la dictadura, ¿no? Es decir, sería eso, es decir, un engranaje impotente para cambiar nada, pero de alguna manera utilizado para el funcionamiento, ¿no? Creo que tiene mala solución. En las facultades siempre me preguntan qué hace entonces el periodista. Yo siempre les he planteado que en realidad eso le pasa a muchas profesiones, no nos engañemos, ¿no? Es decir, que sientes que estás metido en una dinámica empresarial con la que no compartes valores y que formas parte de un sistema con el que no estás de acuerdo, ¿no? Hay una frase de Roto, el humorista, que dice: lo peor de mí es lo que me da de comer, ¿no? Es decir, algo así yo creo que puede suceder con el periodista. ¿Qué ocurre? Que yo no soy quien, y además no me parecería buena idea decirle a todos esos periodistas que están en grandes empresas que las abandonen y se vayan a quedar la indigencia. No me parece que les vaya a resolver yo mucho diciéndoles. Lo que yo siempre propongo y invito es a que se recuerden esos periodistas que tienen una deuda con la sociedad, ¿no? Que unos conocimientos, una capacidad y un acceso a información que no la pueden desarrollar en los medios de comunicación tradicionales. Tienen que buscar fuera de ese entorno empresarial un lugar donde de un modo desinteresado, solidario y comprometido y militante trabajen por una información más democrática y más participativa. Eso en realidad, como ya he dicho, ocurre con muchas profesiones. Es como el biólogo que trabaja para una multinacional conservera y considera que los fines de semana pues se dedica a militar en Greenpeace, ¿no? O el abogado que trabaja para una multinacional de seguros y trabaja para una organización de derechos humanos en su tiempo libre para denunciar violaciones de derechos humanos en Colombia. O el economista que trabaja en un banco y se dedica a trabajar o ayudar a TAC, ¿no? En propuestas alternativas de economía. Es decir, es gente que está metido en la estructura porque tiene que sobrevivir y porque no ha encontrado en ningún sector un sistema laboral compatible con su puesta en práctica de su ideario, pero que entiende que hay una parte de ti que la puedes desarrollar, de tu profesión, que la puedes desarrollar en un modelo de profesión comprometida que te llene. En el libro, Pascual, realizas una declaración de intenciones. Dices que el objetivo primordial es sembrar la desconfianza en el lector, en el ciudadano, que se conciencie de que verdaderamente le están manipulando los medios. Esto es un paso importante. A priori está muy bien, pero a posteriori, ¿no crees que lo verdaderamente trágico es la asunción por parte de los ciudadanos de que esto es un hecho al cual no pueden hacer frente? O sea, la apatía generalizada, el conformismo que hay. ¿No crees que esto es lo trágico? Una vez se ha tomado conciencia de que los medios te están engañando. Eso lo vives tú porque ya estás en esa fase. El problema es que son mayoría los que todavía no han llegado a esa fase, ¿no? Es decir, son mayoría los que aún no son conscientes de esa manipulación, ¿no? Es decir, en una dictadura los ciudadanos buscan información alternativa, se van a una radio clandestina, buscan un boletín prohibido porque son conscientes de que la información que les llega, es decir, está censurada y no es veraz, ¿verdad? El problema de nuestra sociedad es todavía peor, porque aquí no buscan la información diferente, porque la gran mayoría, que es la tesis fundamental del libro, cree que cuando ve las noticias del telediario todos los días o cuando lee el periódico, pues cree que con eso se está informando. Luego entonces la primera fase, es decir, usted no se está informando. Usted cuando ve la tele, cuando lee el periódico, no está consiguiendo saber la verdad. No tiene todos los elementos para juzgar ni para saber lo que está sucediendo. Con lo cual, ahora entraría en esa segunda fase de organizarse y cambiar. Ahora bien, eso ya no es una cuestión en términos de información y en términos de periodismo. Eso ya es en términos de organización social, de política y de asociacionismo colectivo y de movilización ciudadana, en los que yo por ahora no entro, claro. Ignacio Ramonet introduce en el prólogo de tu libro un concepto que a mí me parece particularmente atractivo, el de la guerrilla mediática, los ciudadanos que se organizan
para luchar contra ese contrapoder, que no se creen las mentiras del poder de los medios. ¿Tú crees que esta es una alternativa de cara a hacer frente, a dar la cara a estos medios? El quinto poder, que llama en definitiva Ignacio Ramonet. Bueno, yo creo que evidentemente los pocos tiros que podamos tirar deben de ir por ahí. Es decir, buscar un modelo periodístico alternativo que además, y creo que es fundamental, no nazca con vocación de marginal, ni siquiera de alternativo, sino de hegemónico. Es decir, tenemos que tener muy claro que no queremos ser algo secundario, oscuro, minoritario. Es decir, queremos cambiar el modelo el modelo informativo, ¿no? Es decir, para eso yo creo que es fundamental hacerle entender a la gente que los medios alternativos y comunitarios son más democráticos, son más participativos y son más legítimos que los dominantes, principalmente porque no dependen del mercado, no buscan rentabilidad económica, no están condicionados por la publicidad, y eso les convierte en más lícitos. Lo segundo es que ese desplazamiento de la hegemonía no puede suceder sin el Estado.